Bien, y continuamos haciendo referencia al ámbito internacional y nos vamos a Perú, que exige el certificado de vacunas anti-COVID. Así es, a partir de la situación social que está viviendo Perú por aumento de casos, prohíben también reuniones sociales durante fiestas navideñas. En detalle se trata de los encuentros domiciliarios y de las visitas familiares que se suelen realizar en esta época del año. Nos trasladamos directamente a Perú, vamos a hablar con Omar Delgado, que es periodista, para, bueno, que nos comente cuál es la foto de Perú a esta hora. Omar, un gusto, un placer saludarlo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Ezequiel, Julieta, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y efectivamente, como ustedes lo mencionan, la medida entra en vigencia a partir del 10 de diciembre, es decir, la semana pasada, cuando obliga a la ciudadanía a ya acreditar las 2 vacunas de la COVID-19. Este documento, tanto físico como digital, obliga a las personas que puedan ingresar a espacios cerrados, y a lugares de culto. Esto para evitar justamente la propagación de contagios. ¿Y qué efecto ha generado esto? Que el número de casos o el porcentaje de personas vacunadas aumente al 70%. Es decir, más de 19 millones y medio de personas que se han visto ya vacunadas con las 2 dosis contra la COVID-19 y que obliga de alguna manera a las personas antivacunas y que no están de acuerdo precisamente con este procedimiento a adoptar la medida de forma obligatoria, porque se les restringe de alguna manera los beneficios para poder circular en estos lugares, centros comerciales, tiendas por departamento, peluquerías, spas, gimnasios y, como te mencionábamos, estos lugares de culto. Muchas de las personas que se consideran antivacuna han rechazado la medida que ha sido dispuesta por el gobierno. Sin embargo, no les ha quedado otra de tomar la decisión. Se informaba que solo el día 10 que entra la medida se registraron cerca de 200.000 personas vacunadas, que son aquellas que no habían tenido ni la primera ni la segunda dosis, y que de alguna manera están reforzando las medidas de control por parte de las autoridades sanitarias en el Perú. Sin embargo, todavía existe de este grupo de personas no vacunadas que están tratando de buscar mecanismos de excepción, documentos que han sido rechazados precisamente por el Ministerio de Salud para que puedan ingresar. Pero ya el Ministerio de Salud en la víspera ha señalado que ese documento carece de legitimidad y al mismo tiempo ha instado a las empresas y a todos los involucrados en el control de este carnet de vacunación con las 2 dosis a ser más intensos y más estrictos para esta serie de control. La idea y el objetivo principal del Estado es generar conciencia y responsabilidad para que aquellas personas que sí se vacunaron no se vean afectadas por aquellas que no se están vacunando. Esto todavía va a continuar en un refuerzo, pero además de ello se ha generado una polémica. ¿Y por qué se da? Principalmente en el Congreso, porque los integrantes de la bancada de gobierno de Perú Libre, que justo lidera el presidente de la República, han presentado una iniciativa para que no se considere esta medida y a la que califican de que se están vulnerando el derecho de las personas que no se quieren vacunar. Esto todavía sigue en debate y sigue en polémica, puesto que la idea es concientizar a la población y va a depender todavía de cómo se reciba en las comisiones del Parlamento para posteriormente ser evaluada ante la representación nacional en el Congreso de la República. Omar, ¿cuál es la situación sanitaria hoy allí en Perú que lleva al Estado a tomar esta determinación? Esto precisamente por el índice de casos que van en aumento. Si bien es cierto, hasta ahora no se ha detectado algún caso de la variante Omicron, que en su momento se señalaba que se presentó un caso cuando llegó a China, ya hace 4 días el Ministerio de Salud descartó la posibilidad que esta variante se encuentre en nuestro país. Sin embargo, las medidas todavía se están reforzando. Los casos, si bien es cierto, no son un aumento considerable. En algunas provincias del país sí se están registrando los problemas todavía con la falta de camas UCI. En la capital todavía no se presenta este problema, se están tomando todas las medidas y las campañas intensas de comunicación para poder concientizar a la población para que pueda aplicarse las 2 dosis es lo que se está trabajando. Ya el índice de personas ha llegado hasta los jóvenes, hasta los 17 años, para que puedan cumplir con la vacunación.
Ahora se exige que puedan tener las 2 dosis, como es lo que se presenta para poder ingresar a los locales comerciales a donde se exige precisamente la circulación de las personas, y posteriormente es la aplicación de la tercera dosis después de los 5 meses. En principio se señalaba de que fuera después de los 6 meses, pero a través de los cambios y los análisis por parte del Ministerio de Salud, esto se modificó y sea a partir de los 5 meses. Ya adultos mayores están recibiendo su tercera dosis y consecutivamente se va a ir produciendo con las personas de las edades posteriores. Omar, consultarle, el número de ayer de 41 muertos no se registraba a diciembre de 2020, casi un año, lo que empieza a alarmar lógicamente a las autoridades, al Estado allí en Perú. ¿Hay un núcleo muy duro respecto a los antivacunas como existe en gran parte de los países del mundo allí en Perú? Si bien es cierto, hay un número considerable de antivacunas, hay que tener en cuenta que hasta antes que entre la medida de los carnets de vacunación con las 2 dosis, había un porcentaje de aproximadamente más del 55% de personas que estaban vacunadas con las 2 dosis. Esto, como te mencionaba, ha variado una vez entra en vigencia esta medida. Ahora, lo que obviamente ha elevado a más del 70% de las personas que se han vacunado, entre ellas los que lamentablemente se han denominado antivacunas y que por esas medidas excepcionales del gobierno se han visto obligados a aplicarse, ya sea la primera dosis o la segunda dosis, identificándose correctamente. Ahora, dentro de todo este procedimiento, hay un análisis precisamente de cómo va a fluir el desarrollo de estos antivacunas. Esto va a ser, como te digo, un tema de debate, de polémica, y si bien es cierto, ya hay una iniciativa en el Congreso de que no se restrinjan los derechos, entonces va a determinarse en los próximos días cómo va a ser el procedimiento posterior. También se exigirá este certificado en el transporte urbano, ¿es así? En el transporte urbano, no específicamente, sino en el transporte interprovincial, que es donde se está exigiendo esto, y en el transporte aéreo. Hay que precisar otro detalle. Independientemente de lo que es el transporte en estas 2 secuencias, hay que determinar que las autoridades consideraban que sí se podía exigir una prueba molecular con 72 horas de anticipación. Este es otro documento que sí podría permitir que la gente se desarrolle, circule. Hoy en la mañana, en algunos medios de comunicación, se señalaba precisamente que hay mayor control por parte de las empresas de transporte interprovincial. Efectivamente, en el aeropuerto es más intenso el control, pero que sí se estaba teniendo la otra opción de presentar la prueba molecular debidamente acreditada para ello. Adicionalmente, el Ministerio de Salud pone 2 sistemas de trabajo. Tanto la cartilla de vacunación con la que uno acude y recibe su dosis, ya sea Sinopharm, ya sea Pfizer, y las otras muestras de laboratorio que ya se han puesto a disposición, hay que estar brindando el sistema digital que permite a la ciudadanía acceder al carnet de vacunación a través de los aplicativos del Ministerio de Salud, y que no solo pueden hacerlo en físico, sino de forma digital a través de un código QR que en algunos centros comerciales permiten identificarlo y poder ver cuál es la evolución y si obtienen esas 2 dosis de la vacuna. Omar, ¿cuál es el humor social allí a partir de la suspensión de reuniones sociales? De momento se ha visto aceptada, pero hay que tener en cuenta que esto no es a la totalidad de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que cuando se aplicaba el estado de emergencia sanitaria, el toque de queda, muchas de las personas también, como se dice, por lo bajo le sacaban la vuelta a las disposiciones del gobierno. Es decir, que el toque de queda se aplicaba a la 1 de la mañana y continuamente se veían reuniones, fiestas que superaban los aforos, incluso grandes reuniones, conciertos incluso clandestinos, por los cuales las autoridades intervenían, tanto la Policía Nacional, la Policía Municipal o Serenazgo, como se le conoce, y en su momento cuando el toque de queda era más estricto a través de las Fuerzas Armadas. Hoy, si bien es cierto, la medida dispone de que no va a haber reuniones sociales, tanto para Navidad y Año Nuevo, se espera que haya un control más estricto y que muchas de estas personas no, como se dice, le saquen la vuelta a la norma o engañen precisamente a las autoridades y burlen estos controles, generando también una posibilidad de foco de contagio, caldo de cultivo para la propagación del virus.
Según trascendió, habría un porcentaje bastante alto de la población, más de un 70%, que acepta esta disposición del certificado de vacuna anti-COVID y más de un 20% que lo rechaza. ¿Es así, Omar? Efectivamente, como te mencionaba, es 70% y un poco más, es casi el equivalente de 19 millones y medio más o menos de peruanos que ya han recibido las dosis de las vacunas. Vale decir, la primera dosis o la segunda dosis. Esto es independientemente del control a través del carnet de vacunación con las 2 dosis para ingresar. Pero ya se está logrando esta etapa de inoculación de las personas, aún teniendo estas medidas que no son muy gratas para aquellos que definitivamente forman parte de los antivacunas, y que hasta que no se determine o no se anule esto a través de este proyecto de ley, ellos van a tener que acatar la norma si se quieren circular por alguno de los centros comerciales o lugares de culto, más aún teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas navideñas para que puedan realizar las compras de los presentes, regalos o lo que quieran realizar. Omar Delgado, periodista desde Perú, muchísimas gracias por el tiempo y la comunicación. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo. Otro para ustedes, un abrazo a la distancia. Gracias. Adiós. Saludos.